tardes. Bueno, mi nombre es Edwin Andrés Velasco Ibarra, estudiante de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Upañón. Este video con el fin de presentar el informe de trabajo de grado, que tiene como nombre la influencia de los discursos de exclusión social desde una perspectiva de género de los educadores en la pulsión epistemofílica en el desarrollo de los niños de la ciudad de Popayán en el año 2020. Tratamiento del problema. Encontramos la manera en cómo un niño aprende y adquiere sus conductas a través de la observación que se le hace al adulto, a través de la influencia que esos discursos que emiten los adultos generan cierto tipo de conductas o aprendizaje en los niños. Para eso encontramos la pregunta problema, que es de qué manera influyen los discursos de exclusión social desde la perspectiva de género en la pulsión epistemofílica de los niños en la ciudad de Popayán en el año 2020. Como objetivo general tenemos analizar la influencia de los discursos de exclusión social desde la perspectiva de género de los educadores en la pulsión epistemofílica de los niños en el año 2020, de Popayán en el año 2020. Tenemos tres objetivos específicos que son caracterizar la manera en cómo los discursos de los educadores influyen en el aprendizaje, recoger opinión de los educadores sobre esa forma de aprendizaje de los niños y reconocer los discursos de exclusión social de los educadores en la ciudad de Popayán. Entre la investigación encontramos una aproximación teórica, encontramos a Jiménez, que nos habla del término exclusión social, en el cual hace referencia a la manera en cómo un individuo o grupo particular son excluidos o alejados de manera tanto parcial como total de la sociedad o de un grupo, un contexto. Serren y Tardán y Gabas 2003 nos hablan de la fundamental de incorporar la perspectiva de género cuando se pretende estudiar la lucha contra la misma exclusión social. Y también nos dice que es necesario poder analizar cómo viven las mujeres esos procesos de exclusión social, teniendo en cuenta también situaciones de vulnerabilidad, situaciones en las cuales se presentan relaciones que están ligadas al empleo, a la familia, a las relaciones sociales y de educación en cuanto a lo que tiene que ver con las mujeres. Griffiths nos habla del sexismo, también como esas relaciones estructurales entre hombres y mujeres de forma ambivalente, en la cual se presenta esa dualidad de ser hostil tanto como benevolentes, en la cual también se maneja el tema de los estereotipos que determinan roles en la sociedad. Y Tuel nos habla del aprendizaje tanto implícito como explícito, en el cual el implícito lo define como espontáneo, tácito, incidental y que se aprende de una manera involuntaria. En tanto el explícito nos habla de que simboliza la experiencia con la interacción con el mundo físico y también con el contexto y la forma de adaptarse. La metodología para la investigación que se utilizó fue el enfoque cuantitativo, en el cual se implementó un formulario de sondeo para poder definir mediante una medición estadística lo que se presenta en el fenómeno, y un enfoque cualitativo que nos permite distinguir el fenómeno que se está tratando en cuanto a los participantes, poder analizar sabiendo que estos utilizan palabras mediante el discurso para poder interpretar justamente ese discurso que está ahí implementado. La entrevista fue el principal elemento que se utilizó acá. Encontramos dentro de los hallazgos en la primera parte de la metodología, la cuantitativa, encontramos en la primera pregunta, ¿qué piensas de los discursos de actos feministas? Encontramos que un 41.7% nos habla de que estos son inducidos por los padres y que hay un estereotipo ya marcado por parte de ellos hacia los niños. Y también un 41.7% nos habla de que está relacionado también con el círculo social en el que se encuentra inmerso el niño. En la segunda pregunta encontramos cómo crees que influye en el aprendizaje de los niños los discursos de los educadores, y encontramos un 41.7% nos habla de que influye en conductas como racismo, sexismo y exclusión de cierto tipo.
¿En qué medida el discurso excluyente afecta la manera en cómo un niño aprende? Hablamos de un 83.3% de que eso afecta mucho, y también la estigmatización que se genera por parte de los adultos. La cuarta pregunta: cuando un niño le dice cuando un adulto le dice al niño que no debe maltratar a una mujer, ¿qué crees que capta? Entonces encontramos un 33% de que no debe maltratar a una mujer, pero que a otros sí podrá hacerlo. Y una quinta pregunta: cuando una persona adulta o adolescente tiene conducta feminista, ¿dónde cree que lo aprendió? Se habla de que el contexto educativo y también en casa son los contextos donde se aprende. En lo cualitativo encontramos hallazgos importantes como la huella anímica. Freud, por ejemplo, nos habla de que es la forma en cómo se inscriben ciertos acontecimientos en la memoria. Por tanto, en cuanto a las entrevistas, se pudo precisar de que muchas veces eso queda interiorizado en el niño, ese discurso de parte del adulto queda interiorizado en el niño, y eso es lo que aprende. Deseo del padre: cuando hablamos de deseo del padre, encontramos discursos como que es ideal que quiere el padre para con el niño, por tanto influye. La discriminación foránea, se tiene entendido también de que influye en cuanto a la exclusión social, porque viene un foráneo, un extranjero, y lo perciben de otra manera. El adulto ejerce un discurso para con ellos, entonces influye. Y el contexto, claramente ya lo habíamos hablado un poco en el enfoque cuantitativo. Binomio hombre-mujer: cuando se trata de hacer una distinción, una categorización entre si es niña o es niño, y qué cosas tiene que hacer o qué elementos se presentan para hacer una niña y qué elementos hacen un niño. Por ejemplo, no analizar lo que se dice también es otro elemento importante, porque el niño siempre está aprendiendo por observación, y muchas veces los adultos dicen cosas que no analizan y que no se percatan de que eso puede influenciar a un niño a tener ciertas conductas. La terminología excluyente siempre está inmersa entre los contextos, porque siempre se está excluyendo con las palabras mismas, se está excluyendo a un otro del contexto en el que se quiere. Como conclusión, queremos que esta investigación nos genera ciertos resultados importantes para poder por ahí determinar cuáles son esas categorías y esos elementos que permiten que al final se genere este aprendizaje, y que al final esto también sea parte del desarrollo del niño y se pueda ver reflejado en una edad ya adolescente, adulta, para tener ciertos comportamientos excluyentes en racismo, exclusión de género, sexismo y otro tipo de exclusión social que existe. Muchas gracias.